Los periodistas. Pues acá estamos conmemorando la independencia de México, Manuel Díaz Cid. Bueno, no sé si conmemorar, no sé si hay algo que conmemorar, las cosas no están como para decir que somos independientes, ¿verdad? Tal parece que somos más dependientes hoy que cuando Fernando VII. Y bueno, cada año nos asombramos con la cantidad de gente que va a las plazas públicas, el grito, oímos los nombres de los héroes que nos dieron patria, así es como dice la frase. En los libros de historia no te explica muy profundamente las razones por las cuales México es independiente o qué es lo que buscaban los que en aquel momento iniciaron este movimiento. Los historiadores modernos han escarbado por ahí en algunas cosas diferentes y te muestran algunos otros planteamientos. A mí me asombró, Manuel, hace unos días en un diario español leer que destacaba: México no buscó independizarse de España, sino de Francia. Y señala, le da énfasis a la frase pronunciada por el cura Hidalgo de que gritó: viva Fernando VII, muera el mal gobierno, refiriéndose al gobierno de Napoleón. Y es un tema bien interesante, ¿no? Porque realmente después esto ya no se volvió a manifestar. Y junto con ello, el tema de la confrontación tan radical que hubo de la Iglesia Católica en aquel momento, la que estaba en México, los prelados mexicanos, contra los que se alzaban. La excomunión de Hidalgo, por ejemplo, es un documento que circuló durante mucho tiempo, ahora puedes verlo también en internet, y la excomunión a los demás sacerdotes que le siguieron y que se levantaron. El asesinato de los primeros españoles al día 16, ¿no? Mueran los gachupines, todo este asunto que tenía que ver pues con una alzada tal vez más por las necesidades de hambre, de granos, la alhóndiga, todo este asunto, que por un concepto ideológico. Pareciera que realmente Allende es el que vino a darle el concepto de lo que es una revolución o un movimiento que buscaba ser independiente, generar una nación independiente, ¿no? Pero los demás, bueno, Morelos fue otro baluarte, pero el cura Hidalgo en sí no fue precisamente el padre de la patria, ¿no? No. Bueno, no sé, a lo mejor estoy diciendo una barrabasada, pero así me lo parece. Mira, lo que pasa es que la figura de Hidalgo se ha ido disminuyendo en la medida en que los historiadores han entrado a leer sus documentos, sus cartas, sus propuestas frente a los restantes caudillos que en muchos casos tienen las ideas más claras de las que tuvo, sobre todo militarmente, ¿no? Hidalgo. Ahí, en el momento de la independencia, tú puedes ver las improvisaciones. Quien iba a tener el liderazgo militar de la empresa eran los militares, era el grupo de caballería. Los dragones, los que habían sido preparados. Así es. En el ejército. Que eran los que se suponía tomarían el mando en la primera etapa, y ya después vendría la elaboración de documentos, toda una explicación de lo que se estaba haciendo. Ahí entraba Miguel Hidalgo, como entraban otros personajes que conformaban, si tú recuerdas, la sociedad de pensamiento, claro, que se reunía en casa de la corregidora. De la corregidora. Y en donde estos temas eran platicados de una manera un poco alegre, como los chismes del momento, aunque ahí se estaban reconociendo y se estaban planteando las bases para poder iniciar el movimiento. Como tú sabes,
y hoy es uno de los temas que más te destacan los investigadores. América no llega a la independencia por madurez, no llega a la independencia porque han descubierto que existen modelos que se pueden aplicar y hacer nuestra vida autónoma del Estado español. Esto en aquella época era visto solo por unos cuantos, y como dentro de esos cuantos había algunos que pertenecían a las logias, de ahí se derivó, sin ninguna prueba, que la masonería había sido la incitadora del movimiento por la independencia. Por eso la reacción radical de la Iglesia. Claro. Los masones sí intervinieron en los hechos, desde luego que sí, pero lo primero que los separa del movimiento Los de masones Hidalgo, estaban inspirados en algún movimiento en el oriente francés o en el europeo, de alguna manera, ellos porque los Borbón venían de ahí, ¿no? Ellos estaban inspirados en Europa. En Europa. Y entonces veían con inquietud este movimiento que era una revolución, mucho más que un movimiento de independencia, que reclamaba lo que siguen reclamando los revolucionarios, que desaparezca la propiedad privada, que todo se reparta entre la población. Eso desde aquella época ocurría. En las ciudades, desde el punto de vista sociológico, había lo que pudiéramos considerar castas, es decir, grupos sociales, estamentos sociales que tenían su propia reglamentación interna, que tenían una vocación de respaldo hacia figuras que significaban la separación de España con el establecimiento de un modelo, o cuando menos de un gobernante de la familia real, y los que hablaban al estilo de los norteamericanos, de que era necesario hacer una federación con todos los territorios que configuraban la Nueva España, y a partir de eso crear un país nuevo que pudiera mantenerse funcionando desde el punto de vista económico, político y social, y con el respaldo de un sector muy grande de la población. Esta situación, Jesús Manuel, lo que mucha gente ha olvidado es que se inicia con la introducción en Francia, en España, de los franceses. Napoleón Bonaparte invade el territorio español, defenestran, lanzan por la ventana al rey de España, imponen a José Bonaparte, Pepe Botella, como el líder de España en su versión de integrarse a Francia dentro de este proyecto. Y esto es visto en América como una señal de agotamiento de la corona. De la corona portuguesa y de la corona española. Si los reyes habían sido depuestos en Europa, ¿quién le iba a dar legitimidad a los virreyes y a los organismos que se fundaban en decretos reales de una realeza que había desaparecido para dejar entrar a los franceses?
este primer acontecimiento tiene un enorme valor porque nosotros fuimos empujados al movimiento de independencia por fuerzas externas, por los resultados de la política exterior de Inglaterra y Francia. Pero hubo alguien que físicamente haya, digamos, detonado o jalado el gatillo para que Hidalgo esa noche saliera. No, fue la fiesta del pueblo, la fiesta de Dolores. Es un movimiento popular. Y de ahí surge el grito, ¿no? Y entonces que lo tenían planeado para otro día. Para otro día. Pero ahí es donde surge, o sea, es un accidente realmente de la vida de Hidalgo, de su a lo mejor hasta estaba animado por alguna bebida, alguna cosa, ¿no? Que haya salido y en ese momento arengó y dijo muera el mal gobierno y viva Fernando VII y la gente se levantó. Y ese lema era el lema de los llamados legalistas, Ajá. Es decir, de los que al final querían seguir siendo parte del imperio, pero con un gobierno que los tomara en cuenta y que no les cobrara tantos impuestos. Que de ahí parte el asunto. Exactamente. Lo que la corona se llevaba. El tema, y el virrey, por supuesto, ¿no? El tema de lo que salía de América hoy te ocupa volúmenes enteros que han sido escritos por investigadores del Colegio de México, del Colegio Mora, de los colegios que tienen especialidades en estos temas y que te van explicando cómo y por qué en nuestro país se va a desarrollar el movimiento de independencia, primero de una manera tentativa y luego cuando entran en contacto la línea de los que querían una monarquía constitucional con los que estaban peleando en la guerrilla en el estado de Guerrero. De ahí surge el movimiento de Iturbide, ¿no? Iturbide, que es el militar que asume la responsabilidad de la primera época, pues es el encargado de hacer esta vinculación. De ahí el mítico abrazo de Acatempa. Exactamente, el de Acatempa. Que no es reconocido por muchos autores. Se habla más bien de un saludo que de un abrazo. Y de una, digamos, como de protocolo, ¿no? Una figura de protocolo. Oye, Manuel, hay un detalle, hay un pasaje en la historia que muchos no lo entendemos. Cuando están en las afueras ya de la Ciudad de México, del Valle de México, Hidalgo y Allende, retroceden. El virrey ya se había ido de la Ciudad de México. Sí. O sea, no había quien les presentara resistencia. Y se regresan. ¿Por qué? Dicen que hubo una discusión, algún historiador narra que hubo una discusión entre Hidalgo y Allende. Ya para entonces las relaciones eran Hidalgo-Allende estaban totalmente rotas. La postura y las declaraciones de Hidalgo sobre muchos temas no solo no eran seguidas por Allende, sino estaban en contra de cosas que Allende proponía. Y el movimiento había perdido, por otro lado, el vigor del primer momento, que fue capaz de aglutinar a 80,000 personas que siguieron a Hidalgo hasta el puente de Calderón, en donde los cañones españoles hicieron pedazos lo que Hidalgo consideraba un ejército y en realidad era un grupo de voluntarios muy numeroso, pero no organizado, pero ni preparado. Organizado ni preparado. En el terreno de las ideas políticas también hay una situación semejante, porque existían varias sociedades secretas
entre ellas las sociedades que van tomando el control de la vida política a través de su influencia con los personajes importantes del gobierno español, que son lo suficientemente inteligentes como para distinguir lo que ellos querían de lo que ellos podían. Y miraban con una cierta suspicacia al Grupo Popular, por considerar que al Grupo Popular le faltaba un soporte doctrinario muy grande. Y era cierto. Y era cierto. Especialmente este fenómeno, Jesús Manuel, se acusó de manera muy clara en Puebla. En Puebla y en la Ciudad de México, que eran dos de los bastiones de las élites conservadoras. Puebla era la segunda intendencia de la Nueva España, o sea, así se concentraba muchísimo poder aquí. Muchísimo poder, muchísimo dinero, muchas riquezas. Y la idea original fue la idea que ya en su momento el conde de Aranda había propuesto en España ante el escándalo de sus conciudadanos, que era la creación de una figura semejante a la Commonwealth británica, en donde los países alcanzaban su autonomía, es decir, se les daba la autorización plena para elegir gobernante, para que las leyes salieran del mismo lugar a donde se iban a aplicar, y con eso se mantuviera, por una parte, firme el Imperio español frente a las amenazas clarísimas de los franceses, y por otro lado una intelectualidad, un grupo de personas educadas, la mayoría de ellas con jesuitas, que estaban convencidos de que el poder divino de los reyes era una doctrina que ya no se podía aplicar, por lo que había que tener que abrirle paso a palabras que hoy a nosotros nos suenan no solamente familiares, nos suenan como muy propias: la representatividad, el que la gente te pueda votar y pueda ser votada, el que existan plenas libertades para que opines en política y en muchos otros temas lo que tú quieras. Y todo esto va configurando un escenario no visto antes en el territorio, porque el autoritarismo era el que había estado soportando el desarrollo de la última etapa del Imperio español. Es muy significativo, y esto, hay una doctora en historia en el del Colegio de México, que trabaja en la Universidad Autónoma de Puebla, y ella dice, tiene varios libros, y uno de estos libros, el último, está dedicado a la figura que dio paso al movimiento de independencia. El movimiento de independencia no se gestó ya en forma efectiva por los realistas o antiguos realistas como Iturbide y por los simpatizantes de la autonomía del país, como eran muchos de los miembros de las sociedades secretas patrióticas que había en el país, sino que ahora había una decisión de formar entre todos
un bloque que aceptara la necesidad de poner distancia entre las colonias de América y Europa, particularmente España. Esto mientras Europa se debatía, Jesús Manuel, en uno de sus momentos más difíciles, el final de las guerras napoleónicas. Napoleón había modificado el mapa político de Europa y ahora era indispensable responder a qué actitud sería la adecuada por Napoleón para lograr que aquellos que había invadido su territorio, los españoles, ahora le reconocieran alguna autoridad. La crisis en España es una crisis muy seria. Las guerras de sucesión en España dejaron, como toda guerra civil, muchos males y pocas cosas buenas. Pero lo más grande que habían dejado era la deuda. Esa sí había sido una deuda grande. Y entonces era necesario cubrir toda una serie de adeudos que se habían ido contrayendo y comenzar a hacer girar nuestra economía en torno al modelo de los norteamericanos, que le daba al oro y a la plata como soportes de la economía, pues todo el respaldo para que así fueran impuestos estos criterios. El movimiento de independencia tiene dos etapas clarísimas: la etapa de la insurgencia revolucionaria y la etapa de la insurgencia que pudiéramos llamar nosotros democrática, en la que se podía apreciar en el primer caso el poner por delante los reclamos sociales y en el otro en poner por delante los reclamos de orden político para constituir el Estado. Llegamos a la independencia como entramos a ella, cuando los elementos de nuestro entorno respondieron a las necesidades de ese momento, y esta es la razón por la que Agustín de Iturbide, un militar hábil pero cruel, un militar hábil pero autoritario, un militar hábil que había estado leyendo algunas de las obras que se presentaron para 1800, revisando las formas de la política en el mundo y llegando a la conclusión de que la democracia venía como una de las más fuertes proyecciones del mundo europeo en esa época. Eso es lo que hace que veamos una propuesta para la independencia en la que hay, por una parte, un rey que originalmente se proponía fuera una de las figuras de la familia real de los Borbones. Dos, vemos a las estructuras y a las organizaciones propias de la época fortalecerse, y vemos aparecer los primeros intentos de configurar un banco para recursos económicos, para formar toda una serie de instituciones nuevas, sobre todo educativas. En ese sentido, la masonería hace una aportación notable porque trae la visión de las escuelas lancasterianas
que con todas sus deficiencias serán capaces de hacer operar el escenario educativo en un sentido totalmente positivo. Vemos perder su fuerza y su representatividad a las organizaciones religiosas que durante los últimos años habían estado manejando el tema educativo. Un tema educativo en donde una mínima parte de la población estaba incluido y tenían garantizada la educación solamente los hijos de los funcionarios del nuevo gobierno y de los nuevos partidos políticos. ¿Me dejas hacer una pausa, Manuel, para cambiar batería? Adelante. El tema de la igualdad, diríamos, en aquel momento era un requisito, era una demanda popular, la igualdad respecto de lo que era, como has dicho, el sistema educativo, el privilegio que tenían ciertas familias o los que manejaban el poder. Ahí se forja la primera oligarquía mexicana, Manuel. Ahí se forja precisamente porque reúne todas las características, la visión ya más moderna de la política, pero con un marcado tinte aristocrático. Al estilo español europeo, a la manera de ser de ellos, ¿no? A la manera de ser de los españoles. Y por otro lado, el surgimiento, como comentábamos, de estas sociedades secretas sobre las cuales se han escrito algunos textos que todavía resultan incompletos, la Sociedad de los Guadalupes. Sí, muy que importante. Estaba los Caballeros Guadalupes. Totalmente infiltrada dentro de la aristocracia mexicana, tanto la aristocracia criolla como la aristocracia indígena estaban involucrados en la Sociedad de los Caballeros Guadalupe. En Quintana Roo, la aparición de la Sociedad de los Fieles de Santa María, que es una parecidísima a la que hemos mencionado antes. En esta segunda militó Lorenzo de Zavala, que será una de las figuras muy importantes en el desarrollo del movimiento de independencia. ¿Todas tenían como eje temas religiosos o al menos nombres religiosos? Guadalupe, Santa María. Sí, los nombres siguen siendo claras referencias a la militancia religiosa de los sujetos, pero con profundas diferencias en el orden de la administración y sobre todo en el orden de la presentación de los resultados de la ciencia. Mientras, como ya habíamos comentado varias veces, Jesús Manuel, la masonería en Inglaterra impulsó el colegio, este colegio de promoción de hombres de negocios vinculados a la masonería, que apoyaban los proyectos de educación con mucho entusiasmo. Que se repite después en Estados Unidos con Harvard y con Yale. Claro, y de ahí surgieron muchos modelos que los americanos se enriquecieron y que les dieron una extensión muy grande, mientras aquí eso chocaba con los integrantes de la fórmula sociopolítica de la época y dejaba únicamente a un determinado sector como el que pudiera finalmente ponerse de acuerdo en lo que debería ser el futuro de las naciones de América. América nace a la independencia llena de dudas y de incertidumbres, y además
los virreinatos, los más importantes, el virreinato de la Nueva España con el virreinato de el nuevo reino del Perú. Estos dos virreinatos tenían una capacidad económica excepcional y por eso estaban cargados de deudas que a la larga fueron uno de los factores que arrastró hacia abajo el desarrollo que quisieron imponerle. Oye, Manuel, el tema de que se hayan dado los movimientos de independencia de varias naciones no fue promovido por una sola persona, fueron las coincidencias. Todos se dieron cuenta en un determinado momento de la debilidad que estaba viviendo España y vieron la manera de salir adelante, sobre todo por las distancias tan grandes que sigue habiendo. El océano Atlántico separaba a los dos continentes y por tanto las decisiones tardaban mucho. Pero en el sur hubo estos mismos movimientos, pero con más cargas ideológicas, ¿no? Sí. Más ordenados, más dentro de una lógica de algún pensamiento, digamos, moderno en la época. El caso de Bolívar, por ejemplo, ¿no? Así es, mira. Y el mexicano no, el mexicano fue más de revuelta primero y después, como dice ese refrán, a río revuelto ganancia de pescadores. Los pescadores son los que consolidan el movimiento de la independencia, ya no los héroes nacionales, ¿no? Claro. Miren, este libro que hablábamos hace un rato de esta doctora de la UAP, ¿quién es? Alicia Tecangüey. Ella señala no solo la variante que significó que Iturbide y su grupo estuvieran abiertos a entenderse con los seguidores de Vicente Guerrero en la búsqueda de una forma de convivencia en un gobierno de corte monárquico. Esto es posible porque los sectores de Puebla siguen pesando enormemente en el marco de la política independentista de aquella época. Puebla fue tal vez la más clara visión de Estado autónomo que llegaron a imaginar los intelectuales españoles. Bueno, de hecho su fundación está basada en aquella teoría de una república independiente, ¿no? O sea, desde la fundación y luego ya en el momento de la separación, el que fueran los conocedores a fondo de los mecanismos de comercio con Japón, con Filipinas, fueron para la Nueva España verdaderamente ganancias muy importantes que les permitieron el hacer muchas cosas sin violencia. Llama la atención si tú ves el cuadro de la independencia de México y de la independencia de América. Estados Unidos se separa de Inglaterra a sangre y fuego. Ahí no fue un movimiento facilitado por los sectores del establishment británico, sino al revés. Al revés, sí. Y entonces aquello fue una guerra sangrienta en la que hubo muchos actos de crueldad derivados precisamente de que unos a otros no se veían como los representantes de partidos políticos con ideas diferentes, sino como realistas, loyalistas, se hacían llamar, los que eran los verdaderos herederos de el poder en estos territorios de América por su historia, y
los nuevos patriotas, el patriotismo, el surgimiento del nacionalismo como un movimiento muy fuerte, porque va aparejado con la independencia. Las obras de Humboldt sobre la autonomía política encarnan en la sociedad que él vive. Es decir, no pasaron cientos de años para que ocurrieran los hechos, sino esto se precipitó en el momento en que se reconoció que el rey había jurado en vano, que el rey había traicionado el juramento constitucional. Se vinieron abajo, y al venirse abajo se produjeron fenómenos que estas élites más bien diletantes que conscientes de su papel estaban haciendo. De la noche a la mañana se encontraron con que tenían una población con millones de habitantes que necesitaba comer todos los días. Ahí es donde estuvo. Y ahí fue donde comenzó el problema. Porque y seguimos igual. Y seguimos igualito. Después del movimiento de la independencia, de las leyes de Juárez, bueno, del gobierno de Juárez, que también padeció de lo mismo, Zaragoza padeció de lo mismo para defender Puebla, ¿no? Así es. La revolución, y hoy día seguimos endeudados y con problemas de identidad. Identidad de nación, ¿no? Sí, de identidad, que es uno de los problemas más amargos, porque se separan los grupos no por ideas políticas, que eso es normal y es lo positivo, sino se separan convencidos de que el otro es un traidor, el otro es un enemigo de Dios, el otro es... O sea, los fundamentalismos, digámoslo claro, así. El desastre. Y entonces, con una situación así, al no haber confianza, comienza la fuga de capitales. Igual que ahora. Que al principio casi no se percibe, pero cuando Vicente Guerrero llega al poder, la toma del poder en México por un hombre de raza negra, como era Vicente Guerrero, fue vista por algunos como una especie de maldición, y el resentimiento que este hombre tenía contra los españoles y contra los... Pensemos que su familia venía de los esclavos. Exactamente. De los que fueron maltratados por los patrones de la época, ¿no? Sí, y tuvieron que cortar caña en esos lugares durísimos por el calor, en donde los hombres hacían un esfuerzo verdaderamente enorme por lograr cosechar la caña para formar los imperios del azúcar. El imperio del azúcar. Y aquí en Puebla lo vivimos. Y el imperio del alcohol. Oye, Manuel, si te pidiera hacer alguna reflexión sobre cuál fue el momento más difícil de la independencia de México, ¿en qué momento estuvo a punto de no darse la independencia o de consumarse el movimiento? Mira, el fusilamiento de Morelos es el momento más crítico de esta corriente, porque Morelos... Que matan a su hijo primero, ¿no? Sí. El hijo se quiere meter, le dan un balazo y delante del padre, ¿no? Qué cosa más trágica, caray. Morelos era un intelectual político convencido de los textos que había estado hurgando sobre los temas de igualdad y libertad, y por lo tanto estaba convencido de que lo que resultara del proceso de la guerra de independencia tendría necesariamente que ajustarse a las nuevas y más modernas formas de la política, que eran las de la democracia.
mientras por el otro lado los grupos que provenían de estas sociedades secretas, los guadalupes, los seguidores de María, estos tenían una visión diferente. Estos habían ideologizado el problema y ya no era la lucha de los liberales contra los conservadores, sino era la lucha de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Y esto, Jesús Manuel, Eso fue terrible. es terrible, porque no te permiten bajo ninguna circunstancia la interlocución y el entendimiento con tu contrincante, al cual tienes que detestar porque es el representante del polo opuesto a sus principios. La tesis y la antítesis. Así es. Y ese ha sido el sello, la etiqueta que quedó ya con una impronta tremenda en la historia de este país, ¿no? Así es. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y aquí ha faltado la figura que enlace con el pueblo pobre, con el pueblo indígena, con el pueblo que se lamenta de las desgracias a partir de la toma de Tenochtitlan por los españoles y que al día de hoy tiene estos acontecimientos grabados en la mente como si hubieran sucedido el día de ayer. Así, la fusión de nuestros países, la identidad de nuestros países sigue siendo la de las oligarquías criollas, sigue siendo la de los grupos mestizos que se vuelven dominantes en el área comercial y los grupos indígenas que siguen trabajando el campo y que se sienten invadidos, vencidos, traicionados y todavía y expulsados a trabajar de lo mismo en otra nación, en otras donde naciones también son maltratados. Así es el caso de los migrantes en Estados Unidos. De los migrantes mayas Sí. de principios del siglo XIX es impresionante. Sí. Muy bien. Pues ahí la dejamos, Manuel. Muy interesante reflexión sobre la independencia. Muchas gracias. Los periodistas.